Hola, ¿cómo están? En este video hablaremos sobre los números enteros y nos concentraremos en la divisibilidad. Lo que vamos a ver es que la estructura de divisibilidad es la misma que la de los polinomios. Bien, los enteros son básicamente los números naturales más el cero y sus inversos aditivos. Es decir, a la estructura de los naturales le aumentamos el neutro aditivo, que es el cero, y sus inversos aditivos. Lo que sabemos es que si tenemos dos enteros, al sumarlos nos da otro entero. Al multiplicarlos también nos da otro entero. Y además, en los enteros tenemos orden. Es decir, dado dos enteros n1 y n2, ocurren tres posibilidades y solo una de ellas. Primero, que n1 es menor que n2, n2 es menor que n1 o que n1 es igual a n2. Esto significa que en los enteros hay orden. Otra propiedad es que a por b, si nos da 0, solamente puede ocurrir que a es 0 o b es 0 o ambos. Bien, estas son las propiedades algebraicas. Como vemos, no hay división. El algoritmo de la división nos da el concepto de divisibilidad. Si dividimos, por ejemplo, 2 entre 3, 2 y 3 son enteros. Al dividir no nos da un entero. Sin embargo, podemos ocupar el algoritmo de la división. Este algoritmo que aprendimos en otros niveles. Por ejemplo, si queremos dividir 72 entre 32, sabemos que buscamos multiplicarlo al 32 por un número que no pase el 72, el máximo número que no pase de 72. En este caso es el 2. 32 por 2 nos da 64, cambiamos de signo y nos da 8. Entonces 2 es el cociente y 8 es el residuo. Y vemos que 2 por 32 más 8 nos da exactamente 72. Y aunque al dividir 72 entre 32 nos da 2 más un cuarto, y 2 más un cuarto no es un entero, sin embargo, el algoritmo de la división nos da el concepto de divisibilidad. Ese algoritmo nos permite decir que dado dos enteros, aquí b diferente de 0, existe el q, que sería cociente, y r el residuo, de tal manera que a se puede expresar como q por b más el residuo. Aquí el residuo es mayor o igual a 0 y es menor que el valor absoluto de b. Y como en el caso de los polinomios, si r es igual a 0, decimos que hay divisibilidad. Es decir, que en ese caso a se puede escribir solamente como el producto de q por b. Y de hecho, si dividimos a entre b, nos da un entero. En ese caso, la división sí es cerrada, es decir, la división de dos enteros, en este caso, cuando no hay residuo, la división de los enteros nos da otro entero. En ese caso decimos que hay divisibilidad. Y con ese concepto podemos obtener otros conceptos que se tienen con los polinomios. Por ejemplo, el concepto de divisores comunes. Recordemos que un divisor común es un número, en este caso entero, tal que divide a A y B. L, en este caso, sería divisor común de A y B. Quiere decir que existe Q1 y Q2, de tal manera que Q1 por L nos da A y Q2 por L nos da B. En ese caso decimos que L es divisor común. Por ejemplo, 5 divide 55 y divide a 900. 5 es divisor común de 55 y 900. Bien, también podemos hablar de combinaciones lineales. Si tenemos dos enteros, podemos encontrar, bueno,
con otros dos enteros podemos hacer una combinación lineal de A y B. Aquí h1 por A más h2 por B es una combinación lineal, en este caso llamamos D. Y como los polinomios, si L divide A y B, entonces L divide a cualquier combinación lineal. Para mostrar esto, básicamente calcamos la demostración que se tiene en los polinomios. Como L divide A, existe un Q1, tal que al multiplicarlo por L nos da A. También existe un Q2 entero, tal que al multiplicarlo por L nos da B. Lo sustituimos en la combinación lineal, sustituimos estas dos expresiones. Donde está A ponemos Q por L, Q1 por L, y donde está B ponemos Q2 por L. Factorizamos la L y vemos que aquí tenemos una suma de productos de enteros. ¿Qué es un entero? Lo podemos definir como H, y H por L nos da D mayúsculo. Eso quiere decir que L divide a D. Por lo tanto, cualquier divisor común de A y B divide a cualquier combinación lineal de A y B. Además, también podemos definir una mínima. Y esa combinación lineal, como en el caso de los polinomios, nos va a ayudar a definir el máximo común divisor. Bien, ¿qué es la combinación lineal mínima? En este caso vamos a pedir que sea positiva. Es una combinación lineal de A y B. Aquí la expresamos de esta forma, tal que D es menor o igual que el valor absoluto de otra combinación, de cualquier otra combinación lineal de A y B. Vamos a probar que esta combinación lineal mínima divide a y B, es decir, es un múltiplo común de A y B. La demostración, de nuevo, es una calca de la demostración que se tiene para los polinomios. Primero, vamos a ver que D divide A. Por el algoritmo de la división sabemos que existe Q1 y R1, tal que Q1 por D más R1 nos da A. Y además, el residuo, que es R1, es menor que D. De aquí despejamos R1. Bueno, y también sustituimos D como combinación lineal de A y B. Despejamos R1 y aquí nos queda esta expresión con signo negativo más A. Y lo que vemos es que esta expresión es una combinación lineal de A y B. Aquí solamente juntamos lo que tiene A y lo que tiene B. Aquí lo que tiene A es Q, es 1 menos Q1 por H1, y lo que tiene B es Q1 por H2, que es una combinación lineal. Ahora D es la combinación lineal mínima. Quiere decir que D tiene que ser menor que R1. Pero el algoritmo de la división nos dice que R1 tiene que ser menor que D. Entonces hay una contradicción. Esa contradicción se resuelve si R1 es igual a 0. Pero si R1 es igual a 0, lo borramos de aquí. Y quiere decir que A es igual a Q1 por D. Es decir, que D divide A. Es la misma demostración que se ve en el caso de los polinomios. Para ver que D divide a B, es el mismo procedimiento. Ocupamos el algoritmo de la división, sabemos que existe Q1, Q2 y R2, con R2 menor que D. Sustituimos quién es D, que es una combinación lineal de A y B, despejamos a R2. Vemos que de esa forma R2, bueno, juntamos los términos de A y B, vemos que en este caso tenemos también una combinación lineal de A y B. Entonces R2 tiene que ser mayor o igual que D. Pero de nuevo, el algoritmo de la división nos dice que R2 es menor que D.
Entonces aquí hay una contradicción que se resuelve si R2 es igual a 0. Pero en ese caso tenemos que borrar R2 y B es igual a Q2 por D, que significa que L divide a B. Por lo tanto, la combinación lineal mínima de A y B divide a y B, es decir, es un múltiplo común de A y B. Y en este caso, como en el caso de los polinomios, podemos definir el máximo común divisor. ¿Qué hace el máximo común divisor? Pues divide a y B. Y cualquier otro divisor común de A y B tiene que dividir a L. Y como vemos, la combinación lineal mínima, primero es divisor común de A y B. Y después, como es combinación lineal de A y B, cualquier otro divisor lo tiene que dividir. Es decir, la combinación lineal mínima es el máximo común divisor. ¿Cómo obtenemos el máximo común divisor? Como anteriormente lo hicimos con los polinomios, con el algoritmo de Euclides. Es el mismo algoritmo, solamente que ahora no tenemos polinomios, ahora tenemos números enteros. Pero es el mismo procedimiento. Primero aplicamos el algoritmo de la división entre A y B, nos va a quedar un residuo que debe ser menor que B. Después, como R0 es menor que B, podemos aplicar el algoritmo de la división. Vamos a tener un nuevo residuo que debe ser menor que R0. Después, como R1 es menor que R0, podemos aplicar el algoritmo de la división. Vamos a tener otro nuevo residuo que debe ser menor a R1. Y si seguimos con este procedimiento, va a llegar un momento que ya no tenemos residuo. El algoritmo va a acabar en algún momento y en ese momento vamos a suponer que terminamos en el paso K. Entonces ya no tenemos residuo. Entonces RK por un número nos debe dar RK-1. Entonces RK divide a RK-1. Después RK-2 es un múltiplo, perdón, es una combinación lineal de RK y RK-1. Por lo tanto, como RK divide a RK y a RK-1, también debe dividir a RK-2. Y ahora, RK divide a RK, RK-1 y RK-2. Y RK-3 es combinación lineal de RK-2 y RK-1. Pero RK divide estos dos residuos. Por lo tanto, debe dividir a RK-3. Y así nos vamos a ir. Y entonces RK va a dividir a R0 y a R1. Pero si divide a R0 y a R1, divide a B. Entonces, si divide a B y divide a R0, divide a A. ¿Qué quiere decir? RK divide a todos los residuos y también divide a A y B. En particular, divide a A y B. Por lo tanto, RK debe ser divisor común de A y B. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo que pasa con los polinomios. Entonces, a pesar de que estamos actuando en espacios diferentes, el algoritmo funciona de la misma forma. Tenemos aquí que RK divide a todos los residuos y en particular divide a B y A. Entonces, es un divisor común. Los argumentos son los mismos que en el espacio de los polinomios. Y ahora vamos a ver que cualquier divisor común de A y B divide a RK. Por lo tanto, RK debe ser el máximo común divisor. Aquí. Y la prueba es la misma. Solamente
cambiamos de lugar a R0 en todos los pasos del máximo común divisor, perdón, del algoritmo de Euclides. Entonces, R0 es una combinación lineal de A y B, y si L divide A y B, entonces debe de dividir a 0. Después, R1 es una combinación de B y R0, pero L divide a R0 y a B, entonces debe dividir a R1. Después, R2 es combinación lineal de R1 y R0, pero como L divide a B, R0, R1, pues tiene que dividir a R2. Entonces, tiene que dividir, siguiendo el mismo procedimiento, tiene que dividir a RK. Entonces, cualquier divisor común de A y B debe dividir a RK. Y llegamos a la conclusión de que RK es el máximo común divisor. Aquí lo interesante es que todos estos conceptos que vimos en los polinomios se trasladan a los enteros, las demostraciones son las mismas, el algoritmo es el mismo. Esto es una muestra de cómo en las matemáticas conceptos que están en un universo funcionan en otro universo. Herramientas matemáticas que funcionan para un problema funcionan para otro. Eso es algo importante que tienen las matemáticas y es lo que les dan su fortaleza. De aunque uno estudie unos procedimientos, algunas demostraciones para un espacio particular, pueden servir para otro. En otro video veremos otros conceptos, como por ejemplo el concepto de primo. En los polinomios está el concepto de primos relativos y ese concepto tiene su equivalente en los enteros.